Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es por qué necesitamos el evangelio, mis hermanos. Si usted está criando, si usted tiene nietos, si usted tiene hijos, y aunque no tenga hijos, todo esto es importante porque es un llamado a nosotros. ¿Por qué es necesario el evangelio? Versículo 24 al versículo 32 de Romanos capítulo 1, la palabra del Señor dice así. Por consiguiente, recuerden que Pablo viene la misma idea desde el versículo 4, viene con la misma idea y está ¿por qué? Ahora dice por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es la Biblia de las Américas. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Son chismosos, detractores contra el mal, su decidido descontento con el pecado y con ¿quiénes? Y con los pecadores. Es una herejía decir que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es una herejía. Porque ¿quién se va al infierno? ¿El pecador o el pecado? El pecador. Miren lo que Dios dice. Salmo 5. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El aborrecimiento de Dios es la ira de Dios, es el enojo de Dios. Y el Salmo 5:5 nos dice que Dios aborrece a ¿quiénes? A todos los que hacen iniquidad. Porque si Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado, ¿para qué el hombre necesita el evangelio? ¿Para qué el hombre necesita que Dios muera por él en la cruz del Calvario y perdone sus pecados? ¿Para qué necesita arrepentirse si Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? Es más, esto es importante. Aunque nosotros somos creyentes, Dios aborrece también nuestro pecado. Siempre va a aborrecer el pecado. Siempre. Y también va a aborrecernos o va a aborrecer a aquel que practica el pecado. Y el que practica el pecado va a tener consecuencias. Aquí Dios dice en su palabra que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad, a las personas. Por favor, no digamos por ahí, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No, porque si es así, entonces nosotros tenemos un problema con el evangelio. El pecado es una condición tan imposible de que Dios se relacione con él, con la persona que está en pecado, que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que esos pecados fueran perdonados, para después relacionarse con nosotros. El Salmo 7 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día ¿contra quién? Contra el impío. Versículo 12. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está ¿quién? Su arco. Ese es Dios. Mis hermanos, algo importante. Cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo fue derramada toda la ira de Dios
contra el pecado. Fue derramada toda la ira de Dios contra el pecado. Si Dios amara al pecador así simplemente por amarlo, entonces ¿qué pasó con Cristo en la cruz? Cristo recibió toda la ira de Dios por el pecado de sus hijos. Pero aquel que no es declarado inocente por el perdón que solamente Cristo da, la ira de Dios va a ser derramada sobre él. Y eso es importante. Eso es importante. Ahora, ¿por qué esto debe preocuparnos? ¿Por qué a ti como padre, como madre, como ser humano te debe preocupar esto? Porque aquí Pablo nos habla cómo se manifiesta la ira de Dios. No cómo se va a manifestar, sino cómo se está manifestando. Porque hay veces que nosotros pensamos que la ira de Dios solamente se va a manifestar en un futuro, cuando Él venga. Sí, la ira de Dios se va a manifestar cuando Él venga. Pero Romanos, al igual que el Antiguo Testamento y otros pasajes nos enseñan que la ira de Dios se está manifestando en este momento. Acompáñenme a Romanos 24. Y si usted tiene una Biblia, aunque salga en las pantallas, marque eso. Esas partes del texto que están marcadas que son importantes. Del celular, márquelo, dice. Por consiguiente, versículo 24, ¿qué dice? Dios que los entregó. Dios los entregó. Mira lo que dice el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? El próximo, versículo 26, ¿qué dice? Por esta razón, Dios ¿qué? Los entregó. Versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, ¿Dios qué? Los entregó. Si usted quiere saber qué es la ira de Dios hoy, la ira de Dios futura va a ser su enojo contra el pecado y los pecadores. Y algunos estarán a su derecha, unos estarán a su izquierda, y Él juzgará a todos. Nosotros en Cristo, por nuestro fiel abogado justo y hermoso, seremos perdonados y pasaremos a estar con Él. Pero el resto de aquellos que no han creído en Cristo vivirán en una condenación eterna. Eso es una ira futura que Él va a hacer ese último día. Pero aquí hay una ira manifestándose hoy. ¿Y cómo se manifiesta la ira? Dios entregando. Y eso es importante. ¿Sabe qué significa Dios entregando? Que Dios simplemente dice, bueno, ustedes quieren vivir como les da la gana. Perfecto. Voy a sacar las manos. Denle para adelante ustedes. Vivan como ustedes quieran. Yo voy a sacar las manos. La ira de Dios hoy se está manifestando cuando Dios decide no relacionarse con las personas. Cuando Dios decide, mira, no voy a bregar contigo más. Ya me cansé. Y si ustedes quieren saber si eso es verdad, aún para nosotros el pueblo cristiano, podemos preguntarle cuando lleguemos al cielo a la gente que murió en el desierto. ¿Recuerdan aquel libro que dice, Señor, cambia mi actitud antes que sea demasiado tarde? ¿Recuerdan que el libro enseña todas las quejas que tuvo el pueblo de Israel en el desierto hasta el punto que Dios dijo, ya me cansé de que te quejaras, ya no voy a bregar más contigo? Y perecieron en el desierto. Mis hermanos, va a llegar el momento al no creyente donde Dios está diciendo, yo no voy a trabajar, Dios los voy a entregar. ¿Y sabes qué es lo más que nos debe aterrar a nosotros? Nosotros debemos salir de aquí a predicarle el evangelio primero a nuestras almas y a todos los que conocemos. Porque yo quiero que ahora veamos qué sucede cuando la ira de Dios está sobre una nación. ¿Qué sucede cuando la ira de Dios está sobre una nación? Cuando el abandono de Dios. El abandono de Dios. ¿Qué pasa? La gente que está en el infierno hoy. A veces nosotros pensamos que lo más difícil del infierno es las llamas y la gente quemándose.
John Piper dice que lo más difícil del infierno no son las llamas, es que la misericordia de Dios no está. Es que la presencia misericordiosa y bondadosa de Dios no está. Simplemente Dios decidió abandonarlos. Miren lo que pasa cuando Dios abandona una nación. Versículo 24. ¿Sabes que lo primero que crece? Crece la inmoralidad. Versículo 24 dice: por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria ¿de dónde? De sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es importante. Dios no provocó en ellos la impureza de sus corazones. Dios no lo provocó. ¿Qué hizo Dios? Los dejó ¿en qué? En la impureza de que ya sus corazones tenían. Lo que hizo Dios fue, bueno, pues yo saco las manos. Eso es como cuando usted sabe que el nene pequeño cree que puede hacerlo todo. Y usted dice, bueno, no lo haga, así que yo puedo, papi, no lo haga, así que yo puedo. Y usted dice, bueno, está bien, ya preparo el hielo para el chichón que viene. Y saca las manos. Y dice, bueno, ¿te vas a dar? A veces nosotros no permitimos eso. Y ellos en secreto van y se caen y se echaban. Dios está diciendo, hay una lujuria, hay una impureza, hay una inmoralidad en el corazón de cada ser humano. ¿Usted sabe por qué no ha habido más Hitler? Porque Dios no lo ha permitido. Pero un escritor dice que Hitler nos deja ver hasta dónde puede llegar el corazón de un hombre si no es detenido por Dios. De un hombre. ¿Sabes qué, mis hermanos? Cuando Dios abandona una nación, la inmoralidad crece. La inmoralidad crece. Segundo, no tan solo crece la inmoralidad, crece la homosexualidad. Mira lo que dice el versículo 26 y 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera, o sea que de la misma manera en que las mujeres cambiaron su forma natural en contra naturaleza, las mujeres comenzaron a tener relaciones con las mujeres, dice, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria con otros, unos con otros, cometiendo hechos que vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Hasta cierto punto la homosexualidad es parte del castigo de Dios por la inmoralidad del hombre. Ustedes saben que mi esposa Maylí es maestra y he escuchado eso de otros estudiantes. Y le pregunté esta mañana, Maylí, ¿cómo está la homosexualidad en las escuelas? Y me dice, la homosexualidad está rampante, más entre las mujeres con las mujeres, las nenas con las nenas. Cuando yo estaba en la escuela, casi las nenas con las nenas no se veía, eran más los varones con los varones y escondidos. Porque le pegamos el vellón, porque para aquel tiempo no existía nada de eso, el bullying, nada de esas cosas. O quizás existía, yo no lo sabía, pero se le pegaba el relajo a todo el mundo. Al gordito, al flaco, se le pegaba el relajo a todo el mundo. Pero ahora, pero mayormente eran hombres para aquel tiempo, por lo menos para el tiempo mío. Pero Maylí dice, son las nenas con las nenas. Y me dice, ¿sabes qué? Muchos padres no lo saben. Porque ya no son las nenas estas que se tratan de vestir como hombres, no son nenas que se pintan los labios, que se pintan las uñas, que lucen femeninas. Siéntese a hablar con sus hijos. Si usted no trabaja en una escuela, siéntese a hablar con sus hijos. Y usted va a ver cómo la homosexualidad y el lesbianismo está gobernando en las escuelas. Padre, ¿es así o no es así? ¿Sabes por qué eso nos debe espantar? Porque es la ira de Dios. Porque cuando Dios quita las manos de un lugar, no tan solo crece la inmoralidad del corazón, sino también que crece la homosexualidad.
Cuando vemos esa parada gay, creo que es en Cabo Rojo, toda esa celebración, eso es evidencia de que la ira de Dios está sobre este país. Y cuando vemos las escuelas, es la ira de Dios ahí manifestándose. Por eso vuelvo y repito, el evangelio en los parques es necesario porque muchas de esas niñas están enfrentando con esas mismas circunstancias. Y cuando se va a los parques a predicar el evangelio, se le está predicando a esas muchachas y muchachos que están muchas veces con esas situaciones. Entonces nosotros estamos viviendo, si usted analiza, esto debe darnos pavor, nosotros estamos viviendo en un lugar donde la ira de Dios se puede palpar. Y nosotros estamos viviendo nuestra vida normal. No nos estamos, y quizás a veces ni tan siquiera nos estamos preocupando por nuestros hijos, por hacer un devocional. Hombres de las casas, líderes nosotros. Hablábamos de un discipulado hace varias semanas atrás, que muchas veces estamos enseñando afuera de las casas y no estamos enseñando dentro de las casas. Hombres, a veces abandonamos el devocional familiar. El devocional familiar no es un culto, es un tiempo de discipulado continuo, donde la palabra de Dios reina, porque, ¿sabes qué? No importa lo lleve a una escuela privada, porque es otra cosa. A veces, no, pero yo tengo el dinero para llevarlo a una escuela privada, llévalo a la escuela privada. Y si piensas que ahí no se va a enfrentar con lo mismo, se va a enfrentar con lo mismo. Porque el problema no está en una escuela, el problema está en el corazón del ser humano. Dice, hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la ira de Dios se está manifestando. Eso fue hace 2000 años atrás. Y en aquel tiempo la homosexualidad era normal. Lamentablemente. En aquel tiempo la homosexualidad era más bien una regla de clases. Un hombre podía tener relaciones con otro hombre siempre y cuando fuera de una clase más baja. No podía ser de la misma clase de ellos o más alta, tenía que ser más baja. Inclusive cuando Alejandro el Grande fue a conquistar todo el mundo, constantemente él salía con su hombre amante. Al igual Julio César, al igual los emperadores, al igual era normal. Y cuando Pablo está diciendo eso, Pablo le está diciendo una cultura que había normalizado la homosexualidad, no el lesbianismo en aquel tiempo, aunque había, pero no había, la sociedad no había abrazado el lesbianismo como la homosexualidad. Y él está hablando a una nación que había abrazado la homosexualidad y le está diciendo, no, eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Pero ¿sabes qué? No es el único pecado que nos dice que la ira de Dios se está derramando. Y ahí es donde yo creo que está el problema en muchas iglesias, donde solamente exalta la homosexualidad. Pero miren lo que dice Pablo. No tan solo la ira de Dios cuando viene crece la homosexualidad, sino también que crece la corrupción. Miren lo que dice Pablo. Impresionante dice. Versículos 28 y 29, al 32 dice. Y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Dios los entregó y están haciendo cosas que no convienen porque Dios los entregó. Dice, estando llenos de ¿qué? Miren, esta palabra es importante. Si no la marqué ahí, lamentablemente. Esa palabra que dice estando llenos es la clave. Si usted tiene algo para marcar, márquela. ¿Por qué? Miren esto. Miren esto es, mi hermano, esto es súper importante. Esta es una gran diferencia. Usted sabe que el creyente peca, pero no practica el pecado, ¿cierto? Se supone que no practica el pecado. Se supone que no practica el pecado. Si un creyente está practicando el pecado, debe analizar su alma. Mire, ese estando llenos es la clave que nos deja saber que no son creyentes. Porque muchos de esos pecados también están en nosotros. Avaricia, maldad, malicia, colmados de envidia, homicidio. La Biblia dice que cada vez que pensamos contra alguien lo estamos matando. Pleitos, engaños. Y quizá usted puede decir, espérate, pero es que eso está en mi alma. Sí, la diferencia es que usted es libre para luchar contra eso.
Dios los ha hecho libres, nos ha hecho libres para batallar contra el pecado. En el caso de ellos, la diferencia es la primera parte del versículo, estando ¿qué? Llenos. Nosotros tenemos características de envidia que tenemos que sacar de nuestra alma, que tenemos que decir, Señor, no, ayúdame porque estoy siendo envidioso, saca esto de mi alma. Pero en el caso de estas personas que no son creyentes, su vida completa es caracterizada por eso. Están llenos. Llenos. ¿Llenos de qué? De injusticia, de maldad, de avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. ¿Son qué? Mi hermano, usted ve que el chisme también está a la misma altura que la homosexualidad. Lo que pasa es que la mayoría de los pastores solamente se enfocan en la homosexualidad como si fuera el pecado más grande. Todos los pecados son grandes. Y quizá usted nunca se iba a imaginar que el chisme en Puerto Rico, que el primer programa hasta hace un tiempo atrás era que el chisme y que lo que ve en la casa de los famosos, aleluya, gloria a Dios, no. Los que ven en la casa de los famosos, ¿qué es lo que hay en la casa de los famosos? Unos con otros. Chisme, yo no la veo, por si acaso, yo no la veo. Yo no la veo, en las redes sociales sale todo el tiempo, tengo algunas hermanas que por ahí me cuentan lo que va pasando. No la veo, no la veo. Y no estoy acusando al que la ve, hermano. Si usted la ve, disfrútese. Eso es como una novela turca. Lo que pasa es que hay más cosas. Hay más cosas. Como una novela japonesa, pero hay más cosas. Pero, si usted ve qué es lo que hay entre ellos, chisme, enojo, envidia. ¿Y cuál es el programa más visto? El de chisme, el de enojo, el de envidia. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que usted está pecando haciéndolo, quizás para usted es una diversión. Y eso no es malo. Dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que son buenas y uno tiene que analizar si le convienen o no. Si usted está viendo chisme y usted es de las personas que se le pega las cosas y termina hablando de la gente, no lo vea. Pero ¿sabes qué? Eso nos deja ver a nosotros dónde estamos. Dice la Biblia que cuando la ira de Dios está y Dios quita su mano, esas cosas crecen. Dice el versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, orgullosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Desobedientes. O sea, esa mano yo le he saludado y tiene está llena de callo. Yo ustedes no invento ahí. Desobedientes a los padres. Acuérdense, no estamos diciendo que nuestros hijos pueden desobedecer. ¿Cuál es la clave de ese pasaje? La diferencia es que llenos. Ustedes saben que hay veces, y yo lo he escuchado, hay veces que dicen, pero es que hay inconversos que se portan mejor que creyentes. Puede ser. Puede ser. La diferencia es que la intención del corazón del inconverso cuando hace algo bueno también es mala. Así que aún las obras que hace bien están liquidadas. Pero la diferencia, y eso es importante porque a veces nosotros decimos, miren, hay veces que nosotros decimos, oye, que esa persona que no es creyente, que esa persona tiene las mismas luchas que yo, es que la persona es como yo. No, no es como yo. No es como yo. Porque esa persona no creyente está llena de esos pecados. Yo no estoy lleno de esos pecados. Yo puedo luchar con esos pecados. La Biblia dice que el creyente peca, pero no practica el pecado. Así que cuando vemos una comunidad así, una ciudad así, un país así, dice, detractores, obedecedores, desobedientes a los padres, 31, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ahí va algo que es, dice, son dignos de muerte, dice, no, sino que también, dice, no solo la hacen, sino que más dice al final, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Sabe qué, mis hermanos? Si usted trabaja en
en un contexto donde hay mucho bochinche. ¿Por qué usted no debe meterse en bochinche y ser bochinchoso? No porque lo que están diciendo está mal o bien. Es que cuando algo está lleno de eso, lo que está demostrando es que la ira de Dios y el abandono de Dios está allí. Y quizá usted es la única luz que hay allí. Y por eso debe predicar el Evangelio de Cristo y debe vivir el Evangelio de Cristo. Debe predicar que Cristo nos compró de nuestra antigua manera de vivir. Y eso es importante. ¿Sabe qué dice Corintios y qué dice Efesios? Efesios dice que muchos de nosotros éramos eso. Éramos hijos de ira. Éramos. Entonces Pablo le está diciendo a los romanos, la ira de Dios está ahí. Y si usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y es la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la ira de Dios está ahí? ¿Por qué? Miren, mis hermanos. Versículos 22 y 23. ¿Por qué? Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y mire el versículo 23. ¿Qué dice? Cambiaron la gloria de Dios. Porque hubo un cambio. Versículo 24 y 25. Por consiguiente, Dios los entregó a impurezas, a lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ¿qué? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es el pecado? Cambiar. Sustituir. El pueblo ha sustituido a su Dios. Escuche lo que dice Jeremías. No va a salir a la pantalla. Escuche lo que dice Jeremías de la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 2, un pasaje que para mí es uno de mis favoritos. Dice 2:11. Jeremías de la Nueva Traducción Viviente 2:11. Escuche lo que dice. Dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Mire lo que dice Dios. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados, dice el versículo 12, ante semejante cosa, y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Versículo 13, pues mi pueblo ha cometido dos males. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden tener agua. Cuando hablamos de abandono, aún nosotros como pueblo de Dios hemos estado abandonando a Dios en muchas cosas. ¿Sabes qué dice el versículo 22? Que cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron a un Dios glorioso por cualquier cosa. Y por eso la ira de Dios está sobre las personas. Porque cambiaron al Creador por la creación. Y no tan solo cambiaron al Creador por la creación. Si tú ves el versículo, dice el versículo 25, dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron. Por eso la semana pasada yo dije que el problema es la adoración. El ser humano siempre va a adorar algo. Si no es a Dios, va a adorar otra cosa. Por eso, como dije la semana pasada, ninguna sociedad que se haya encontrado y se haya excavado, ninguna sociedad se ha quedado sin adoración. Siempre todas las sociedades se han encontrado objetos de adoración donde el pueblo lo adoraba. ¿Por qué? Porque lo vimos la semana pasada, porque hay algo dentro del ser humano que necesita rendirle y servirle. Entonces, las personas no cristianas, ¿qué hacen? Cambiaron la verdad de Dios al único Dios verdadero. Que como vimos la semana pasada,
que creó los cielos y la tierra, que es un diseño inteligente. Cambiaron un diseñador inteligente y glorioso por un Big Bang. Lo vimos la semana pasada. Por una explosión de átomos. Y pregúntele de dónde salieron los átomos, porque la ley de la causalidad dice que nada sale sin nada. Tenía que haber algo para que explotara. ¿Y de dónde salió ese algo? ¿Sabes qué dicen ellos? Estamos todavía investigando. Bueno. Hay que tener más fe para entender que nacimos del mono, aunque algunos tenemos ciertos parecidos más que otros. Pero hay que tener más fe para entender que nacimos del mono a que un Dios inteligente, glorioso y amoroso nos creó. Hay que tener más fe para como dijo un nene predicando una vez, que hasta hoy la mona todavía da monito. Eso dijo un nene predicando una vez, que la mona todavía da monito. Entonces, es la ciencia. ¿Y qué pasa con la ciencia? Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y es lo que se enseña en muchas universidades. Y es lo que se enseña en muchas escuelas. La mentira. ¿Y sabes qué? Nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana. Aquellos que van al gimnasio se levantan a las 5. Aquellos que es lunes y tienen deseo de ir al gimnasio y dicen mañana voy al gimnasio, se levantan a las 5, apagan la alarma y siguen durmiendo una hora más. Pero después se levantan a las 6 o a las 7, se bañan, se van a la escuela, dejan los nenes en la escuela, salen de la escuela, recogen los nenes, hacen comida, los llevan a las actividades extracurriculares, porque qué bueno que mis hijos tienen actividades extracurriculares y todos los días son así, y llegamos a las 8 de la noche a dormir. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. ¿Y sabes qué estamos haciendo con nuestros hijos? Lo estamos entregando a eso. A veces las actividades extracurriculares con nuestros hijos, lo que estamos haciendo es que lo estamos entregando a eso. ¿Sabes qué, mis hermanos? Yo sé que estamos en la época de graduación y de poner, de todas las medallas. Yo fui un tipo que realmente nunca gané medalla de nada. Gané una medalla de deporte. Sí, de deporte. Dylan una vez ganó una medalla de música y le dije, antes te lo dieron por misericordia. ¿Cómo que de música? Y tú no sabes tocar nada. Yo nunca celebré nada de esas cosas, nunca. Nunca. Y no que no la celebré, es que nunca me acostumbré, porque nunca. Yo nunca recibí una medalla de nada. Quizás usted tampoco. Salí cuando empezó. Después se hizo abogado, pero no celebramos nada. ¿Sabe una cosa? Le digo esto de todo corazón, de verdad que sí. Una de mis mayores alegrías, yo nunca he tirado fotos en nada, no me gusta tirar fotos tampoco, a mí eso de fotos no está. Pero una de mis mayores alegrías es estar al otro lado del mundo y viendo a mis hijos evangelizando y hablando con estas personas que necesitan el evangelio. Para mí eso, si yo tuviera que tirar una foto y decir, me siento orgulloso o gozoso de Dios, yo le aseguro a usted que no va a ser por la graduación de Dylan de la universidad. Ni va a ser por alto honor, aunque él nunca lo ha sido, pero tampoco hubiese sido por eso. Yo sí, pero él no. ¿Sabes qué? Ni una foto van a encontrar de eso. Y no porque no es que está mal que usted lo haga, pero no. Mis gozos más grandes han sido con mis hijos de las misiones, viéndolos a ellos predicar el evangelio y viéndolos a ellos ya como líderes de grupos cuando van los nuevos y dirigiéndolos en partes del mundo que no teníamos idea. Eso para mí es más grande que jueguen deporte, y yo vengo de una familia del deporte primordial. Pero ¿sabes qué pasa? Perdónenme, padre, pero a veces el deporte aleja a nuestros hijos de Dios. A veces el deporte aleja a nuestros hijos de Dios. Y podemos gozarnos en el deporte. Podemos gozarnos en el deporte. Yo vengo de una familia deportiva, la mayoría de ustedes lo saben. Yo vengo de una familia donde la pelota y el béisbol era lo primero.
O por lo menos era algo grande, porque para mami todavía mami no sabe qué es el bate y la bola todavía, ni el trocha, ni ella no sabe nada de eso, pero era importante para nosotros. Pero yo en mi caso, desde pequeño a mis hijos, sí, el deporte es importante, pero yo prefiero que tú conozcas a Dios antes que practiques esto. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces nosotros pensamos y decimos, es que mis hijos se van a ¿cómo se llama eso? Cuando se van a molestar, se van a poner rebeldes. ¿Qué mis hijos se van a poner rebeldes si todo el tiempo le estoy hablando de Dios? Bueno, si todo el tiempo está con una cantaleta de Dios, lo más seguro sí. Pero yo soy evidencia, al igual que muchos padres aquí, que predicarle a nuestros hijos el evangelio constantemente no hace que nuestros hijos se vuelvan rebeldes. No. Entonces, yo quisiera, en el nombre del Señor de verdad, que usted como padre que está criando ahora o que está esperando nietos como yo, ¿cuántos dicen amén? No, déjenlo ahí. Nos preocupemos por la sociedad que estamos viviendo. Entonces, mira esto. Queremos que nuestros hijos sean salvos, los que no son creyentes, queremos que nuestros hijos sean salvos. Sí, amén, creo que mi hijo sea salvo. Pero ¿cuánto del evangelio tienen durante la semana? ¿Cuánto del evangelio tienen durante la semana? Están 6 horas, 7 horas ahí, viviendo en la ira de Dios con homosexualidad, con mentira, con lujuria, en la escuela, en todos lados. Están 6 horas, 8 horas ahí. Cuando los recojo para cocinar, ay sí, los llevo al deporte, gloria a Dios. Ay sí, mira el deporte, sí. Llegamos cansados. ¿Y sabes qué va a pasar? Al final, ustedes van a cosechar las consecuencias de abandonar a Dios. De poner a Dios en segundo lugar. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La cambiaron. La cambiaron. Y ahora yo creo que puedo tener un poco más de autoridad hablando eso, teniendo hijos casados. Cambiaron. ¿Y sabes qué? La Biblia dice en el versículo 23, 24 que cambiaron la gloria de Dios por la mentira, pero también dice que cambiaron al Creador por las criaturas. Y por eso, miren, perdónenme que yo creo que esto es más un desahogo de todo lo que he visto como padre. Cuando estamos en el deporte, ¡wow! ¡Tremendo! ¡Gloria a Dios! Cuando estamos en celebrando las medallas, ¡oh! ¡Tremendo! Pero cuando son cosas espirituales, ¿cómo estamos? Muchas veces. ¿Celebramos las cosas espirituales? No. ¿Sabe qué le estamos diciendo a nuestros niños? El deporte y lo académico es más importante porque eso te lo celebro. ¿Y sabes qué? Esto es un desahogo, perdónenme, no se vayan de la iglesia por esto, perdónenme. Pero ¿sabes qué? Hay veces que nosotros en el deporte vamos hasta la Conchinchina a llevarlos, a la Conchinchina a jugar. Pero cuando decimos aquí, vamos a ir al orfanato, a la Conchinchina también, porque el orfanato también está en la Conchinchina. No vamos. Cuando decimos, vamos al orfanato, a la Conchinchina Quebradilla, no vamos. Pero cuando los nenes o las nenas juegan, vamos al mundo entero. ¿Sabes qué? De corazón le digo, no me tomen esto a mal, de corazón le digo, ojalá que Dios tenga misericordia de ustedes y de sus hijos. Porque profesando ser necios, como dice Romanos capítulo 1, profesando ser sabios se hicieron necios. El padre que está así viviendo, que el deporte es más importante, que lo académico es más importante, que le dedica toda la vida a eso, que no vea que sus hijos no lo ven sirviéndole al Señor, ¿sabes qué? Servir al Señor se convierte en una carga. ¿Sabes por qué servir al Señor se convierte en una carga? Porque estoy tan cargado en mis hijos y ahí, que si le añado una cosa más, es que estoy demasiado cargado.
Estoy demasiado. Sí, estás bien cargado, pero ¿sabes por qué? Porque la carga tuya mayor es esta. Mis hermanos, estamos viviendo en un lugar donde la ira de Dios está, donde quizás tus hijos no son cristianos todavía y necesitan más tiempo de ti. Necesitan más tiempo para que tú le prediques el evangelio y le modeles el evangelio. No como un padre regañón o una madre regañona que está todo el tiempo, mira el evangelio, no, con gracia, con amor. Pero constante, analicen su vida como padres, cuánto tiempo de su vida le dedican a temas espirituales con sus hijos. Mis hermanos, nosotros podemos llevar a nuestros hijos fielmente a las prácticas X y se nos olvida hacer el devocional por 5 días. A una práctica nos faltan. Pero ¿cuántos devocionales haces en la semana? ¿Cuántos devocionales faltamos? ¿Y cuántas prácticas faltan? ¿Sabes cuál es el problema? Que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Y si se lo estoy diciendo, perdónenme la manera en que se lo estoy diciendo. No pido perdón por lo que estoy diciendo, sí por la manera. Porque después de estar 20 años en el Señor, yo he visto muchas familias destruidas. Muchas familias destruidas. Porque hicieron cosas buenas, pero abandonaron lo mejor. ¿Sabes que nuestra familia se pierde no porque hacemos cosas buenas, sino porque por hacer cosas buenas abandonamos lo mejor? Porque encontramos el gozo donde no es aún a veces como padres. Yo sé que hay padres que dicen, y si usted está criando, le dice, ay, el nene es pequeño, disfrútate ese tiempo. Disfrútate el tiempo de tus nenes pequeños porque eso no vuelve atrás. Si yo me tengo que disfrutar algún tiempo, mejor me lo disfruto ahora, mis hijos conmigo en las misiones. Sí, cuando caminaron, yo ni me acuerdo ya. De verdad que no. Pero nunca se me va a olvidar, sirviendo con mis hijos en el otro lado del mundo. ¿Por qué? No estoy diciendo que tiene que servir al otro lado del mundo. No todo el mundo te quiere al otro lado del mundo. Pero con la familia sirviendo, aquí hay familias que sirven. Aquí hay familias que salen a servir y que salen a predicar el evangelio. Tenemos que analizar si estamos cambiando lo mejor, lo bueno por lo mejor. Si estamos cambiando. ¿Y sabes qué dice Pablo? Que por eso necesitamos el evangelio. ¿Por qué necesitamos el evangelio? Porque el evangelio es una buena noticia. El evangelio es una buena noticia. ¿Sabe qué significa la palabra evangelio, evangelión? Buenas noticias que producen gozo. Porque si en algún momento tú estás aquí y no eres cristiano, la buena noticia es que hay perdón. Y si tú estás aquí, estás como padre, y quizás todo lo que te he dicho, te ha causado y has dicho, tengo que cambiar. Quizás tú estás aquí y eres de las personas que has abandonado cosas. Tengo que cambiar. Por eso necesitamos el evangelio. Por eso necesitamos el evangelio. ¿Qué dice Pablo en el versículo 16? Porque el evangelio es poder de Dios. Dicen, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Más el justo por su fe vivirá. ¿Sabe qué significa justo? Significa declarado inocente. Y el evangelio revela la justicia de Dios, revela o da a conocer la declaración de inocencia. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo en la mitad de los versículos 16 y 17 es que tanto la vida anterior como la ira de Dios
El evangelio es la buena noticia para eso. Sí, estamos viviendo en tiempos donde la ira de Dios se manifiesta, donde estamos viendo culpabilidad y quizás con las cosas que yo dije te sientes culpable. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe qué dijo Miguel Núñez una vez? Yo me refugio en eso. Que si la palabra de Dios te está ofendiendo, oféndete. Y yo no he dicho nada que esté en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es la revelación de la inocencia de Dios, la que Dios da, ese es el evangelio. El evangelio es que si estás viviendo a espaldas de Dios, eres culpable. Y la ira de Dios está sobre ti. Pero por medio de la fe, Dios te sustituyó en la cruz del Calvario y por medio del sacrificio de Cristo te hizo inocente y te da la oportunidad de cambiar. Te da la oportunidad de cambiar. ¿Sabes qué, mis hermanos? Último, quiero que miremos algunas aplicaciones. Número 1, cambiar la gloria de Dios trae destrucción para una vida. No hay manera que si tú cambias la gloria de Dios dentro de tu casa no va a haber destrucción. No hay manera. Varones, hombres, no hay manera. No hay manera. Mujeres que están solas con sus hijos, no hay manera. Si cambian la gloria de Dios por la mentira y si le rinden más culto a la creación antes que el Creador, que es bendito por los siglos, dice Pablo, va a traer destrucción a tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando tienes hijos pequeños, ellos se van a quedar contigo porque son pequeños. Pero cuando tengan 18 años, 19 años, 20 años y más, van a tomar vuelo. ¿Y sabes qué va a pasar? Le puedes preguntar a algunos padres. ¿Sabes qué va a pasar? Lamentablemente de aquí a 10 años, cuando ya tus hijos no estén, tú vas a mirar para atrás y vas a decir, yo debía haber hecho caso a lo que la Biblia dice. Yo debía haber hecho caso. Mis hermanos, tenemos que hacer algo en nuestras casas. Realmente nuestras casas tienen que ser como eran antes. Cuando Pedro salió de la cárcel, Pedro fue a la casa de la mamá de Marcos, porque allí se estaba reuniendo la iglesia. Tenemos que hacer algo, necesitamos que nuestras vidas realmente cuenten, necesitamos nosotros amar tanto a Cristo y que Cristo llene tanto nuestra alma y nuestro corazón, que no sea algo gravoso el hablar de Él a nuestros hijos. Y si tú quieres saber por qué a veces no hay conversaciones de Cristo en tu casa, es porque a veces nosotros los adultos no estamos amando a Cristo. El que es apasionado por algo siempre va a hablar de ese algo. Siempre hablamos de lo apasionado, lo que es nuestra pasión, eso es lo que siempre hablamos. Y como Dios en Cristo no es nuestra pasión, entonces todo lo demás es nuestra pasión. Todo se convierte en una pasión. Mis hermanos, si no podemos amar a Cristo perfecto, aquel que se hizo perfecto, aquel que murió en la cruz, aquel que tomó que por sus llagas nosotros hemos sido sanados, aquel que no cometió pecado. Si nosotros no podemos amar a ese ser perfecto, jamás podremos tener pasión por Él y jamás veremos el Evangelio como el centro de nuestra vida y de nuestra familia. Jamás. Cambiar la gloria de Dios trae destrucción a la vida. Segundo, estamos viviendo en tiempos donde la ira de Dios está sobre muchas naciones. Estamos viviendo en tiempos donde la ira de Dios está sobre muchas naciones. Así que mis hermanos, tercero, vivamos como creyentes. Vivamos como creyentes. Tenemos que vivir como, ¿recuerda lo que cantamos? En esto creo.
Pero tenemos que vivir conforme a lo que creemos. Hemos creído que Cristo es Dios. Hemos creído que Dios se hizo carne. Hemos creído que Dios vivió la vida perfecta que yo debía haber vivido. Hemos creído que Dios me perdonó en la cruz del Calvario. Hemos creído que la ira de Dios fue sobre Él. Hemos creído que Él nos dio libertad. Hemos creído que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y hemos creído que nos ha dado una vida nueva. Y hemos creído que solamente Él es digno de gloria y digno de alabanza. Y hemos creído, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que aquel que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermana o aún su propia vida, ¿qué dice? ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. No puede. Aquel que no ame menos su vida, la vida de sus hijos, la vida de su esposo o esposa, sus amigos, su madre, su padre, aquel que no ame menos lo demás, Dios dice, no puede ser mi discípulo. No puede. No puede. Aquel que no tome su cruz y siga en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. No puede. Mis hermanos, ¿realmente nosotros estamos viviendo la agenda de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos añadiendo a Dios en nuestra agenda? O sea, realmente el Evangelio, la gloria de aquel que nos salvó, es el centro de mi agenda diaria. ¿O lo estoy añadiendo a la agenda que ya yo tengo? Que ni tan siquiera oré para tenerla. Que sin tan siquiera oré y clamé al Señor para tener esa agenda. ¿Realmente eso es así? ¿Sabe qué, mis hermanos? Necesitamos creer en el glorioso intercambio. ¿Cuál es el glorioso intercambio que Dios está diciendo? Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de Dios incorruptible por imagen y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tenemos que creer en el glorioso intercambio que Dios está diciendo que aunque cambiaron la gloria de Dios por la mentira y le dieron culto más al Creador, Dios hizo un intercambio. Y Dios dijo, ok, tú has hecho esto, tú me has cambiado a mí por todo esto, pero ahora yo te voy a perdonar y voy a cambiar. Ya no vas a morir tú, ahora va a morir Cristo por ti. Así como tú has cambiado esto, yo también voy a cambiar. Y aunque tú te mereces la ira mía, mi hijo va a tomar mi ira por ti y tú vas a ser perdonado. Eso es un glorioso intercambio. Mis hermanos, en la Trinidad está el Dios el Padre. Lo que cantamos, la Trinidad, está Dios el Padre. Un corazón de Padre que aplastó a su Hijo. Lo aplastó en la cruz del Calvario. Porque solamente así el Padre podía relacionarse con nosotros. Dios el Padre aplastó a Dios el Hijo en la cruz del Calvario para poder relacionarse con nosotros. Y nosotros cambiamos la relación y la oración por cualquier cosa. Para Dios poderse relacionar con nosotros, tuvo que aplastar a su Hijo. Para que tú tuvieras el privilegio de orar y yo tuviera el privilegio de orar, el privilegio de entender la Biblia, para que eso pudiera pasar, Dios tuvo que aplastar a su Hijo. Dios tuvo que, ahí mismo en la cruz del Calvario, abandonar a su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos tener relación con Dios, no podíamos orar, no podíamos leer la Biblia. Y Dios en su amor dijo, yo quiero amarte, yo quiero relacionarme contigo, yo quiero que tú vivas para mi gloria, pero mi ira por tu pecado tiene que ser satisfecha. Ok, yo voy a hacer algo porque yo quiero tener una relación de amor contigo.
Yo quiero que tú me ores diariamente. Yo quiero tener una comunicación contigo. Yo quiero hablarte por medio de mi palabra. Yo quiero ministrar tu alma. Yo quiero llenar tu alma de sabiduría, de amor. Pero no puedo. Voy a hacer algo. Voy a enviar a mi hijo. Me voy a encarnar en mi hijo. Y voy a morir en la cruz y lo voy a aplastar. Y tus pecados se los voy a poner en él. Y su santidad, su hermosura, su perfección, te la voy a poner a ti. Y lo voy a tratar a él en la cruz del Calvario como si él hubiese cometido todos tus pecados. Mis hermanos, en la cruz del Calvario, Dios pagó por todos mis pecados y tus pecados. Esos pecados que tú reconoces que hiciste, esos pecados fueron satisfechos en Cristo. Cristo pagó por esos pecados. Y cuando Cristo paga por esos pecados y Dios satisface su ira sobre Cristo, entonces Dios te viste de la justicia de Cristo. Y te viste del perdón de Cristo a ti. Entonces ya Dios no te ve a ti, ve a Cristo a través de ti. Es como si fuera una persona más pequeña y tú me estuvieras viendo y tú eres una persona más pequeña detrás de mí. Tú me vas a ver a mí, no vas a ver a la persona que está acá atrás. Eso es lo que Dios hace cuando estamos en Cristo. Dios ve a Cristo en vez de a mí. ¿Para qué lo hizo? Para que vivamos para Él. Para que el que vive ya no viva para sí mismo, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó de los muertos. Mis hermanos, hoy es Día de Madres, cierto, pero hoy tenemos que tomar una decisión. Y yo soy el primero. Hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a seguirla jugando al cristianismo? ¿O vamos realmente a comprometernos con Dios? Y vamos a cambiar. Vamos a dejarnos de jugar la peregrina espiritual. Vamos a dejar de jugar las cosas espirituales. Estamos viviendo en un mundo donde la ira de Dios está presente y donde su pueblo está llamado a presentar el evangelio, que es lo único que da perdón. Quisiera que oráramos, pero hubo una oración que uno de los devocionales que hice de Cambios Profundos, de Josh Mueller, él oró esto. Me gustaría terminar con esa oración. Él dice: hubo un día, ese Josh Mueller fue aquel que hizo un montón hizo orfanatos y nunca pidió dinero a nada, simplemente oración. Josh Mueller dijo: hubo un día en el que decidí morir a George Mueller. Desde entonces esta es mi oración. Señor, muero a mis gustos, a mis opiniones y a mis preferencias. Muero al mundo, a su aprobación o a su censura. Muero a lo que muero a lo que me aleja de ti y me impide amarte. ¿Vieron eso? Muero a lo que me aleja de ti y me impide amarte. Todos nosotros ahora mismo en nuestra mente, el Espíritu Santo debe estar poniéndonos en nuestra mente que nos aleja de Él y nos impide amarle más. Pero también tenemos que hacer esa oración. Señor, muero a esto que está en mi mente. Líbrame de mí mismo. Cámbiame, Señor. Quiero ser lleno de ti. Cambia mis deseos por tu voluntad. Cambia mis derechos por tu reino. Cambia mi gloria por el evangelio. Haz tal obra dentro mío que cambie todo lo que ofrece el mundo por disfrutar de tu persona. Dios, podemos tener disfruto en Dios. Podemos disfrutar a Dios. Podemos disfrutar de tener una relación con Dios. Disfrutarlo. Gozarnos en su presencia. Es posible disfrutar a Dios.
Es posible. Es posible que la Biblia no sea una carga de lectura diaria. Es posible disfrutar a Dios. Dios quiere que disfrutemos de Él. Él dice que su gozo es nuestra fortaleza. Dios no quiere ser un Dios que usted esté obligado a hacerlo. Dios quiere que usted disfrute de su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Pero a veces si usted dice, yo nunca he disfrutado en la presencia de Dios, yo nunca he disfrutado de su presencia. Señor, pues entonces cambia mis deseos por tu voluntad, cambia mis derechos por tu reino, cambia mi gloria por el evangelio. Haz tal obra dentro mío que cambie todo lo que ofrece el mundo por disfrutar de tu persona. Bueno, mis hermanos, ya no hay nada más que decir. Ahora es si nos vamos a comprometer con Dios o no. Ahora es si es el día o si hoy es el día que vamos a dejarnos de juegos ya. Es el día donde nos damos cuenta y decimos ya. Hasta aquí se acabó el cristianismo mío superficial. Hasta aquí llegó el cristianismo de llamarme cristiano simplemente porque creí una vez en Cristo, no. Llegó el momento de comprometerme con Dios. Llegó el momento de disfrutar a Dios. Llegó el momento de vivir para Él y de tomar decisiones en nuestra casa. En que nuestra casa sea para su gloria, para su honra. Que el Señor nos permita disfrutar de su persona. Oramos, mis hermanos. Padre, ahora nos toca contestarte a ti. Señor, tu palabra dice que nos sentemos primero a ver si podemos calcular los gastos, que no vaya a ser que empecemos a hacer una torre y nos quedemos a mitad. Padre, muchas veces hemos hecho compromisos como este. Muchas veces hemos hecho compromisos como este. Padre, ayúdanos a que este compromiso sea diferente. Ayúdanos a que no volvamos atrás. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo para eso. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Podremos querer ser fieles, pero solamente tu Espíritu Santo nos puede dar la fidelidad que no podemos darle a nosotros, Señor. Padre, el apóstol Pablo dijo que seamos imitadores de Él como Él es el imitador tuyo. Y Él nos dice en Filipenses capítulo 3 que Él quiere conocer a Cristo. Que Él quiere ser hallado en Cristo. Padre, tu palabra dice que tú quieres que nosotros disfrutemos de ti, pero confesamos que muchas veces no es así. Que quizás hace tiempo que no tenemos un disfrute tuyo y estamos conscientes que no es por ti, es por nuestra carne. Es porque estamos tan envueltos en tantas cosas, porque pensamos que a veces haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas diferentes nos acercan a ti. Y nuestras vidas muchas veces carecen de disfrute de tu presencia. Por eso muchas veces cuando vienen las pruebas a nuestra vida nos derrumban. Nos derrumban porque nuestra mente se ha convertido en una mente muy humana. Hemos creado, en nuestras mentes hemos creado una fábrica de dioses.
Señor, exalta a Cristo en nuestras almas. Tu palabra dice en 2 de Corintios 5 que el amor de Cristo nos apremia, nos controla. Estando convencido que uno murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, a nosotros los creyentes, perdónanos y danos la pasión por ti. Y Padre, si hay aquí alguien que no es creyente, yo te pido en el nombre de Jesús que tú ministres su alma. Que tú le puedas mostrar la grandeza de tu Hijo Jesucristo. Que no hay nadie más hermoso que Él. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie más bondadoso que Él, más misericordioso que Él, más justo que Él. Que Él es el ser más hermoso que caminó sobre esta tierra. Y que fue nuestro sacrificio perfecto. Padre, tu palabra dice que al que no conoció pecado, tú le hiciste pecado por nosotros para que nosotros fuéramos declarados inocentes por medio de Él. Padre, que Él no conoció pecado, pero tú le hiciste pecado por nosotros. Significa que mis pecados, aún los de esta mañana, fueron sobre Él. Y tú solamente declaras inocente al culpable por medio de Él. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos declarados justos, inocentes, delante de Dios en Cristo. Padre, aquí hay jóvenes, adultos que no te conocen.